¿Alguna vez viste una peli de ciencia ficción ochentera y te preguntaste cómo aprobaron algo tan loco? Fue una década de sueños de neón y audaz imaginación. Los directores empujaron cada límite, creando películas imposibles de repetir hoy. Y en ese caos eléctrico, historias tan audaces que te preguntarás cómo llegaron a la pantalla. Número 12. Extro, 1982. Xtro no empieza cortésmente. Llega con un destello de luz, un padre desaparecido y la sensación de que algo cósmico irrumpe en un tranquilo hogar inglés. Desde el primer fotograma, la película construye un mundo donde las reglas normales se desmoronan en silencio. Cada habitación se siente demasiado silenciosa, cada pasillo parece demasiado largo y cada conversación se queda con una extraña pausa que te hace prepararte para el siguiente giro inesperado. Esto no es una película de estudio fluida, es un sueño febril independiente que se apoya en sus efectos artesanales con total confianza. Cuando el padre desaparecido regresa años después, el tono se vuelve aún más surrealista. En lugar de explicar dónde ha estado, la película deja que el misterio respire. Las sombras se arrastran, los objetos se mueven y la familia empieza a sentirse como invitada en su propia casa. Un momento estás viendo una pequeña escena doméstica y al siguiente un soldado de juguete marcha por el suelo como si lo guiara una fuerza que nadie invitó. Lo que hace a Xtro verdaderamente extremo no es el caos ruidoso, sino la inquietante anomalía que pulsa en cada escena. Las imágenes se sienten oníricas, el ritmo se siente impredecible, y el final deja a los espectadores con la sensación de haber presenciado algo que no debían comprender. Es en parte ciencia ficción, en parte obra de arte, y en parte un rompecabezas inquietante. Xtro sigue siendo un clásico de culto porque ninguna otra película se atreve a ser tan extraña. Número 11. El visitante, 1980. El visitante es el tipo de película que te hace cuestionar lo que ves, incluso mientras la ves. Combina energía cósmica, niños psíquicos, extraños misteriosos y fuerzas que parecen más antiguas que el tiempo mismo. En lugar de elegir una dirección, elige todas ellas. La película se mueve por escenas con una lógica onírica, como si alguien mezclara un cuento de ciencia con un mito de fantasía y dejara que las imágenes flotaran por la pantalla sin previo aviso. En el centro de la historia hay una niña con habilidades extrañas. Sus emociones se propagan por el mundo que la rodea, causando pequeños eventos que insinúan algo mucho mayor. Cada vez que ella aparece, la música cambia, la iluminación cambia y la atmósfera se tensa un poco. Se puede sentir que la película susurra que algo poderoso está rondando los bordes del encuadre. Las imágenes saltan de salas tranquilas a paisajes desérticos, a espacios de otro mundo llenos de luces brillantes y figuras a la deriva. Nunca sabes si lo que ves es una visión, un recuerdo o un momento real, y esta imprevisibilidad es precisamente lo que le dio a la película su estatus de culto. El visitante es extremo no porque busque generar impacto, sino porque se niega a seguir las reglas habituales. Es impredecible, ambiciosa y extraña, de una manera que los estudios modernos casi nunca permiten. Verla es como adentrarse en un sueño olvidado, donde cada escena mueve el suelo bajo tus pies. Sigue siendo una de las curiosidades de ciencia ficción más audaces de la década. Número 10. Tetsuo, el hombre de hierro, 1989. Pocas películas de ciencia ficción tienen la fuerza bruta de Tetsuo, el hombre de hierro. Filmada en blanco y negro crudo, esta obra de culto japonesa se siente menos como una película tradicional y más como una máquina que despierta. La energía es frenética desde el mismo instante en que comienza. Cortes rápidos, sonido nítido y efectos de stop motion colisionan para dar vida a una experiencia que se siente viva, sumamente inquieta y completamente impredecible. La historia sigue a un hombre que empieza a notar algo extraño que le ocurre a su propio cuerpo. Pequeños trozos de metal aparecen bajo su piel, transformándolo en algo que él no llega a comprender. Cada escena se vuelve más intensa a medida que su transformación es más difícil de controlar. Las paredes tiemblan, las habitaciones se retuercen y el mundo parece cerrarse a su alrededor mientras los cambios se aceleran. La película se mueve con un ritmo casi musical. Cada sonido metálico golpea como un compás. Las luces destellan, las sombras se alargan y la cámara se acerca tanto que sientes la presión intensificándose dentro del personaje. En lugar de explicar por qué ocurre la transformación, la película se centra en lo que se siente, convirtiendo cada momento en una carrera física. Tetsuo es extremo porque no duda, no se ralentiza, no suaviza su visión por comodidad, elige el estilo sobre la seguridad, la energía sobre la claridad y la intensidad sobre la simplicidad. El resultado es una explosión de ciencia ficción potente e inolvidable que influyó en historias cyberpunk posteriores en cine, animación y videojuegos. Nada más de esa década se le parece. Número 9. Scanners, 1981. Scanners abre con una pregunta sencilla. ¿Qué
Si una persona pudiera escuchar cada pensamiento ajeno en la habitación, no de forma suave, sino en una repentina y avasadora explosión, esta idea se convierte en el corazón de la película. Sigue a Cameron Bale, un hombre tranquilo que descubre que forma parte de un grupo oculto conocido como los Scanners, personas nacidas con habilidades mentales inusuales que no siempre pueden controlar. El director David Cronenberg construye la tensión lentamente, dejando que cada escena se cocine a fuego lento antes de que estalle en algo mucho más intenso. Los Scanners se sienten como un grupo atrapado entre dos mundos. No encajan con el público, pero tampoco confían entre sí. Cada mirada lleva un atisbo de miedo. Cada conversación se siente como una silenciosa prueba de fuerza. La película se vuelve más compleja a medida que Cameron descubre la existencia de un poderoso escáner rival. Su conexión impulsa la historia hacia una serie de confrontaciones que se sienten tanto personales como misteriosas. Lo que hace que la película sea realmente extrema es la forma en que visualiza lo invisible. La tensión se acumula como una tormenta y cuando la energía del escáner finalmente estalla, lo hace con una fuerza firme e inolvidable, manteniéndose dentro de límites seguros. Scanners es un ejemplo perfecto de cómo los años 80 mezclaron la imaginación con los efectos prácticos. Es audaz, extraña y está llena de momentos que perduran mucho después de los créditos. Incluso hoy se mantiene como uno de los thrillers de ciencia ficción más audaces jamás creados. Número 8. The Stuff, 1985. The Stuff demuestra que los 80 podían convertir casi cualquier idea en un evento de ciencia ficción completo. La historia comienza con una extraña sustancia blanca burbujeando del suelo. La gente la prueba y al instante le encanta. Pronto está en todas partes. Los anuncios la promocionan como el postre del futuro. Las tiendas no pueden tenerlo en stock. Se convierte en una locura nacional mucho antes de que alguien pregunte qué es realmente. Al comienzo, el tono es muy juguetón. Comerciales brillantes llenan la pantalla. Familias sonrientes aparecen en carteles. Todos parecen encantados con su nuevo dulce favorito, pero bajo la superficie alegre hay algo que inquieta silenciosamente. Las personas que lo comen empiezan a actuar diferente. Sus movimientos se sienten extraños, sus voces cambian, su atención se dispersa, como si algo más hablara a través de ellos. La película mezcla humor, ciencia ficción y sátira de una manera singularmente audaz. Se burla de la cultura publicitaria, la persecución de tendencias y cómo la sociedad acepta productos nuevos sin hacer preguntas. Al mismo tiempo, desata efectos prácticos que resuman, se estiran y ondulan con una inconfundible energía de los 80. The Stuff es extrema porque nunca juega a lo seguro, toma una idea simple y la lleva tan lejos como puede, oscilando entre la comedia y un misterio inquietante. Es extraña, inteligente y entretenida de una forma que los estudios modernos ya casi no arriesgan. Número 7. Contaminación, 1980. Contaminación es lo que ocurre cuando un cineasta decide que vainas verdes luminosas deben sentirse tan peligrosas como un reloj que hace tic-tac. Desde los primeros momentos, la película construye una constante sensación de pavor. Un barco se desliza silenciosamente en un puerto. Nadie contesta la radio. Un grupo entra y encuentra los pasillos vacíos, las luces tenues y extrañas vainas verdes apiladas como carga olvidada. Parecen inofensivos al principio, lisos, brillantes, casi hermosos, pero la película deja claro que algo anda muy mal. Mientras los investigadores empiezan a rastrear el origen de las vainas, la historia se mueve por ciudades y laboratorios, revelando lentamente un rastro que se extiende mucho más allá de la Tierra. La sensación de misterio crece con cada escena. Las salas laten con una tensión silenciosa. Científicos examinan muestras que no comprenden. Hasta el aire se siente denso, como si las vainas esperaran el momento perfecto para perturbar la calma que queda. La película usa efectos prácticos que se sienten caóticos, impredecibles y muy vivos. Las vainas luminosas se sienten como personajes, no como objetos. Cada vez que una de ellas es perturbada, el tono adquiere una intensidad plena de ciencia ficción de los 80. En vez de depender de grandes decorados, la película crea peligro mediante la atmósfera, paredes que sudan, pasillos oscuros y pasos que resuenan. Uno siente la tensión incluso antes de que cualquier cosa ocurra. La contaminación es extremadamente intensa porque se sumerge por completo en su propia idea con una dedicación absoluta. Nunca se detiene a suavizar su tono. Toma un concepto simple y lo estira hasta convertirlo en un misterio global que aún hoy se siente audaz. Es el tipo de película que perdura en tu mente mucho después de que la última cápsula brillante desaparece de la vista. Número 6. La Tierra Silenciosa, 1985. La Tierra Silenciosa comienza con una de las aperturas más inquietantes de la ciencia ficción de los 80. Un hombre se despierta en su casa. Las luces funcionan, el agua corre, pero cada persona en la ciudad ha desaparecido. Las calles están vacías, coches abandonados en las intersecciones, radios suenan para nadie. El mundo está en silencio, salvo por el viento. En vez de apresurarse a la acción, la película deja que el silencio respire, convirtiendo el vacío en un personaje propio. El hombre en el centro, Zach Hobson, se da cuenta lentamente.
Puede que sea la última persona viva. La película se convierte en un retrato de aislamiento, curiosidad y la extraña libertad que surge cuando las reglas desaparecen. Zack explora tiendas, oficinas y parques vacíos, habla con maniquíes para tener compañía, intenta comprender el evento que borró el mundo a su alrededor. La tensión no se construye con ruido, sino con el peso de los momentos de silencio. A medida que la historia se desarrolla, la película ofrece pistas sobre un experimento que salió mal. La Tierra se siente un poco extraña. Los cielos brillan con colores inusuales. Las máquinas se comportan de forma extraña. Zack empieza a sospechar que el mundo está atrapado entre realidades y que él pudo haber sido parte de la causa. La película se vuelve más misteriosa cuando descubre que quizás no está solo después de todo. La Tierra silenciosa es extrema en su contención. Usa el silencio en lugar del espectáculo, la soledad en lugar de la acción ruidosa e ideas en lugar de grandes explosiones visuales. Se erige como uno de los viajes de ciencia ficción más audaces y reflexivos de la década. Número 5. Liquid Sky, 1982. Liquid Sky es una tormenta de neón de principios de los 80, una película que parece salida de una galería de arte y que se adentró en el centro de Nueva York. Nada en ella se siente tradicional. Los colores son salvajes, la música late como un corazón y la historia mezcla ciencia ficción con la escena artística underground de una forma que ningún estudio hoy se atrevería a intentar. Es una película construida sobre creatividad audaz más que sobre una convención pulida. La trama sigue a una forastera de la escena de la moda que vive en un pequeño apartamento en la azotea donde algo extraño llega del cielo. Una pequeña nave flota sobre el edificio, casi invisible, observando el caos del mundo humano de abajo. En lugar de dar las explicaciones habituales de ciencia ficción, la película permite que la presencia alienígena permanezca misteriosa. Observa, estudia, reacciona. Su curiosidad se convierte en el motor silencioso que impulsa la historia. El estilo de la película es su fuerza. Maquillaje brillante, iluminación nítida y moda angular hacen que cada fotograma parezca una fotografía escenificada. Los personajes hablan con urgencia, frustración o total calma, dependiendo de cómo la energía de la ciudad los afecte. La cámara se detiene en rostros, sombras y el horizonte resplandeciente, creando un mundo que se siente vivo e impredecible. Liquid Sky es extrema porque ignora por completo el manual de reglas. Mezcla arte, música, moda y ciencia ficción sin pedir permiso. Es ruidosa, audaz y visualmente inolvidable. Mucho después de que los créditos pasen, seguiréis viendo destellos de neón y oyendo el pulso de la banda sonora en tu memoria. Número 4. Miracle Mile, 1988. Miracle Mile comienza con calma. Un hombre llamado Harry contesta un teléfono que suena en una cafetería tranquila. La voz al otro lado está frenética, advirtiendo que algo desastroso podría acercarse a la ciudad. La persona que llama le ruega que corra. Luego la línea se corta. Desde ese momento, la película se convierte en una cuenta regresiva, convirtiendo una noche sencilla en una carrera contra el tiempo. Lo que hace a Miracle Mile extrema no son los efectos llamativos o las escenas gigantes, es el peso emocional. Harry cree que la advertencia es real y se dispone a encontrar a la mujer que acababa de conocer ese mismo día. La ciudad a su alrededor cambia entre la calma y el pánico, mientras los rumores se extienden. Algunas personas desestiman el peligro, otras agarran sus pertenencias y se lanzan a la noche, y el reloj sigue su marcha. La película avanza con una urgencia que nunca se siente forzada. Cada momento cuenta, cada decisión importa. Multitudes se congregan en gasolineras, las calles se atascan de tráfico, las alarmas resuenan en los edificios altos. Se puede sentir la presión aumentando con cada minuto que pasa mientras Harry lucha por reunirse con la persona que le importa. Miracle Mile es extrema porque se compromete con la tensión en tiempo real. Captura la sensación de incertidumbre, el miedo a llegar demasiado tarde y la desesperación de intentar salvar algo importante cuando todo lo demás se desmorona. El final golpea como un silencioso trueno, memorable y profundamente conmovedor. Es uno de los thrillers de ciencia ficción más poderosos de su época. Número 3. Hardware, 1990. Nota, producida con dinero y estilo de finales de los 80. Estrenada a principios de los 90. Hardware es un relato cyberpunk claustrofóbico que parece ensamblado con chatarra, luces de neón e imaginación. El director Richard Stanley construye un mundo polvoriento, industrial y que zumba con maquinaria. La historia empieza con un carroñero que trae piezas de robot de un páramo desértico. Él no tiene idea de que pertenecen a algo que quizás no sea tan inactivo como parece. El apartamento donde se desarrolla el resto de la historia se convierte en un personaje en sí mismo. Pasillos estrechos, luces rojas que se reflejan en paredes metálicas, esculturas de alambre y un zumbido constante crean una atmósfera artística y tensa. Cuando la máquina empieza a reensamblarse, la película se convierte en un thriller de cocción lenta donde cada sonido y sombra se siente como una advertencia. El robot, conocido como MK-13, aprende rápido.
rápidamente, absorbe herramientas, se mejora, es sí mismo, se desplaza con determinación por el espacio limitado. La tensión se incrementa con cada paso que da. No hay dónde esconderse, ni campo abierto a donde huir. Las paredes se acercan, las luces parpadean más seguido y el rechinido del metal se intensifica. El hardware es extremo, pues mezcla creatividad y agallas. No se basa en enormes decorados o efectos masivos. En cambio, usa ambiente, iluminación y un ingenioso trabajo práctico para crear un mundo que se siente a la vez aterrador y artístico. Muestra lo que pasa cuando la imaginación se desboca, y esa es exactamente la razón por la que sigue siendo un clásico de culto. Número 2. The Hidden, 1987. Lo oculto comienza con la energía de una persecución automovilística ya en curso. Un conductor atraviesa la ciudad con una confianza desenfrenada, irrumpiendo por las calles como si fuera guiado por algo imparable. Cuando los oficiales finalmente lo acorralan, la verdad sale a la luz. El hombre no actúa solo. Una fuerza extraña se ha deslizado en su interior, utilizando su cuerpo como un hogar temporal, y eso es solo el principio. La historia sigue al detective Tom Beck, un hombre con los pies en la tierra y muy práctico que no tiene paciencia para el caos inexplicable. Su rutina cambia cuando le asignan un nuevo compañero, Lloyd Gallagher, un agente callado que parece saber mucho más de lo que comparte. Juntos, rastrean una presencia que salta de persona en persona, tomando el control y dejando un rastro de confusión a su paso. Lo que hace a The Hidden tan extremo es lo rápido que cambia el tono. En un momento estás viendo una escena tranquila en un banco o tienda. Al momento siguiente, el anfitrión poseído avanza con una determinación imparable. Cada transferencia aumenta lo que está en juego. Cada nuevo anfitrión trae un desafío diferente. The Hidden mezcla ciencia ficción, acción y misterio con total confianza. Se mueve rápido, golpea fuerte y nunca se ralentiza. Aún hoy, sigue siendo uno de los thrillers de ciencia ficción más enérgicos de la década. Número 1. Android, 1982. Android es una película silenciosa, pero sus ideas impactan con una fuerza sorprendente. La historia se desarrolla en una solitaria estación espacial, donde un científico recluso trabaja en un proyecto a largo plazo lejos de la civilización. Su asistente, Max, parece ser un joven ávido de aprender sobre el mundo, pero bajo su apariencia tranquila hay una verdad que apenas empieza a comprender. Max no es humano. Es una creación que busca un propósito. El tono es suave al principio. Max estudia el comportamiento humano viendo películas viejas. Practica chistes. Hace preguntas que revelan inocencia y curiosidad. Pero cuando visitantes inesperados llegan a la estación, todo cambia. Su presencia altera el tranquilo equilibrio, obligando a Max a enfrentar emociones e ideas para las que nunca estuvo preparado. Android se convierte en una historia de independencia, anhelo y el miedo a ser reemplazado. La película se enfoca más en la atmósfera que en el espectáculo. Pasillos tenues, monitores parpadeantes y el zumbido de la maquinaria enmarcan el creciente deseo de libertad de Max. El acto final llega con una audacia sorprendente, revelando el corazón de la película. Android puede que no sea ruidosa o explosiva, pero su peso emocional y sus riesgos creativos la convierten en una de las visiones de ciencia ficción más audaces de su época. Los 80 demostraron que la ciencia ficción podía ser intrépida, impredecible y salvajemente creativa. Estas películas aún se destacan porque se arriesgaron de formas que los estudios modernos rara vez intentan. Dime cuál te sorprendió más. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más inmersiones en joyas olvidadas del cine. La próxima gran joya podría estar ya en tu lista.